¿Sabías que un metal descubierto hace más de 2 siglos es capaz de generar enormes cantidades de energía, pero también de destruir ciudades enteras? Hablamos del uranio, un elemento clave para la producción de electricidad, la disuasión militar y la geopolítica global. En un mundo que busca energía estable, baja en emisiones y segura frente a crisis internacionales, el uranio vuelve a ocupar un lugar central. Hoy en GeoPip te explicaremos qué es el uranio y por qué es radiactivo, historia, de dónde se obtiene, quiénes son los principales productores, sus aplicaciones civiles y militares, sus luces y sus sombras, y por último, la geopolítica del uranio. ¿Qué es el uranio? El uranio es un metal pesado, de color gris plateado, que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. Es uno de los elementos más densos que existen en la naturaleza y pertenece a un grupo conocido como los actinos. En la tabla periódica, su número atómico es el 92, lo que significa que cada átomo de uranio tiene 92 protones en su núcleo. Pero lo realmente importante no es su aspecto ni su peso, sino lo que ocurre en el interior de su núcleo. En la naturaleza, el uranio está formado principalmente por 3 isótopos, que son versiones del mismo elemento con distinto número de neutrones. El más abundante es el uranio 238, que representa aproximadamente el 99,3% del total. Después está el uranio 235, que apenas supone un 0,7%, pero es el más relevante porque es el que puede dividirse, lo que llamamos fisionarse, liberando una enorme cantidad de energía. Y por último está el uranio 234, presente en cantidades muy pequeñas en la naturaleza. El uranio es radiactivo porque su núcleo es inestable. Para intentar alcanzar una configuración más estable, se transforma espontáneamente y libera energía en forma de radiación. En condiciones naturales, el uranio 238, que es el más abundante en la naturaleza, se desintegra principalmente emitiendo partículas alfa, es decir, núcleos de helio. Así comienza su cadena de desintegración, transformándose primero en torio. A lo largo de esa cadena radiactiva, algunos de los elementos intermedios, como el torio o el proactinio, pueden emitir partículas beta, que son electrones o positrones, cuando el núcleo ajusta la relación entre protones y neutrones. Además, en muchas de esas transiciones, el núcleo libera energía sobrante en forma de radiación gamma, que es una radiación electromagnética muy penetrante. La radiación gamma suele acompañar tanto a emisiones alfa como beta. Y cuando el uranio 235 sufre una reacción de fisión dentro de un reactor nuclear, es decir, cuando su núcleo se divide tras capturar un neutrón, se liberan grandes cantidades de energía y también neutrones adicionales que pueden provocar nuevas fisiones en cadena. Esta radiación es peligrosa para el ser humano. Cuando interactúa con el organismo puede dañar las células y alterar el ADN, afectando a tejidos y órganos. Ahora bien, el riesgo no es igual en todos los casos. Depende del tipo de partícula emitida y del grado de exposición. Por ejemplo, las partículas alfa apenas penetran en la piel, pero si el material radiactivo es inhalado o ingerido pueden resultar muy dañinas en el interior del cuerpo. Las partículas beta tienen mayor capacidad de penetración y pueden afectar tanto a la piel como a tejidos más profundos. La radiación gamma, mucho más penetrante, puede atravesar el cuerpo humano y requiere blindajes densos, como plomo u hormigón, para detenerla. Una exposición elevada o prolongada puede provocar quemaduras, síndrome de irradiación aguda o aumentar el riesgo de cáncer a largo plazo. Por eso, el uranio y todos los materiales radiactivos exigen protocolos muy estrictos de seguridad, control y protección radiológica. El uranio fue descubierto en 1789 por el químico alemán Martin Heinrich, mientras analizaba un mineral muy oscuro llamado pechblende, hoy conocido como uraninita. Heinrich identificó en él un nuevo elemento y lo llamó uranio en honor al planeta Urano, descubierto pocos años antes. Durante más de un siglo, el uranio apenas tuvo relevancia científica o industrial. Se utilizaba sobre todo para dar color a vidrios y cerámica. Todo cambió en 1986, cuando Henry Becquerel descubrió que el uranio emitía radiación de forma natural. A partir de ese hallazgo, y gracias a los trabajos pioneros de Marie Curie, que profundizó en el estudio de la radioactividad y aisló nuevos elementos como el radio y el polonio,
nació un nuevo campo de investigación, la física nuclear. El verdadero punto de inflexión llegó en 1938, con el descubrimiento de la fisión nuclear. En cuestión de años, el uranio pasó de ser una curiosidad científica a convertirse en un elemento estratégico decisivo durante la Segunda Guerra Mundial. Después vendría su otra gran transformación, su uso para generar electricidad en centrales nucleares, dando inicio a la era nuclear civil. ¿De dónde se obtiene el uranio? El uranio representa aproximadamente entre 2 y 3 partes por millón en la corteza terrestre, lo que lo hace más abundante que metales como el oro, la plata y el mercurio, y tan abundante como el estaño. Sin embargo, solo es económicamente explotable cuando aparece concentrado en determinados minerales. Los más importantes son la uraninita, también conocida como pechblenda, la carnotita, la confinita y la branerita. Estos minerales se encuentran en distintos contextos geológicos, desde depósitos sedimentarios hasta formaciones asociadas a rocas graníticas y minerales. Además, el uranio puede aparecer como elemento accesorio en algunos minerales vinculados a las tierras raras, lo que añade una dimensión estratégica adicional en determinados yacimientos. Su extracción puede realizarse mediante minería convencional o mediante técnicas de lisificación in situ, dependiendo del tipo de depósito y su profundidad. Pero extraer uranio no es solo una cuestión geológica o técnica. En un mundo donde la energía vuelve a ser un factor decisivo, disponer de este recurso significa disponer de autonomía estratégica, y no todos los países cuentan con esa ventaja. Si observamos la producción mundial de uranio, el liderazgo es claro. Kazajistán domina con una amplia ventaja sobre el resto. A continuación se sitúan Canadá y Namibia, consolidando un grupo reducido de países que concentran buena parte del suministro global. Esta concentración productiva no es un detalle menor. Implica que el mercado del uranio depende de pocos actores, lo que aumenta su sensibilidad ante tensiones políticas, sanciones o inestabilidad regional. En otras palabras, quien produce uranio no solo vende energía, controla una pieza clave del tablero estratégico mundial. Si hablamos de reservas, el mapa cambia ligeramente. Australia encabeza la clasificación con las mayores reservas conocidas del planeta, seguida por Kazajistán y Canadá. Tener reservas no significa producir más hoy, pero sí garantiza capacidad futura, influencia estratégica y margen de maniobra en el mercado energético global. El uranio es uno de los pocos recursos del planeta con un doble uso tan marcado, civil y militar. Su capacidad para liberar enormes cantidades de energía lo convierte en una herramienta estratégica en ambos ámbitos. En el ámbito civil, el uranio es la base de la generación de electricidad en centrales nucleares. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en el mundo hay actualmente 422 reactores nucleares operativos y 58 unidades en construcción, lo que demuestra que la energía nuclear sigue siendo una pieza relevante en el mix energético global. Como muestra la gráfica, Estados Unidos lidera el número de reactores en funcionamiento, seguido por Francia, China, Rusia e India. Especialmente relevante es el caso de China, que destaca por el elevado número de reactores en construcción, reflejando una clara apuesta estratégica por esta fuente de energía. Además de la electricidad, los materiales radiactivos derivados del uranio tienen aplicaciones en el ámbito sanitario, especialmente en el diagnóstico y tratamiento oncológico, como la radioterapia. En el ámbito militar, el uranio altamente enriquecido ha sido fundamental en el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, el uranio natural no puede utilizarse directamente. Contiene apenas un 0,7% de uranio 235, el isótopo fisible capaz de sostener una reacción en cadena. Para su uso energético o militar, el uranio debe someterse a un proceso de enriquecimiento, aumentando la proporción de uranio 235. En las centrales nucleares civiles, el combustible suele enriquecerse hasta aproximadamente un 3 y un 5% de uranio 235, suficiente para mantener una reacción controlada y producir electricidad de forma estable. En cambio, para armamento nuclear, el nivel de enriquecimiento es mucho mayor. El uranio debe superar el 90% de uranio 235, lo que se considera uranio altamente enriquecido. Esta enorme diferencia del 3,5% en uso civil frente a más del 90% en uso militar es la que marca la distancia tecnológica y estratégica entre ambas aplicaciones. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo,
el mundo dispone actualmente de 12.241 ojivas nucleares. La mayor parte se concentran en Rusia y Estados Unidos, seguidos a distancia por China, Francia y el Reino Unido, lo que refleja el peso histórico de estas potencias en el equilibrio estratégico global. Más allá de las ojivas, la energía nuclear también permite propulsar submarinos y grandes buques militares, mediante reactores nucleares compactos. Estos sistemas proporcionan una autonomía prácticamente ilimitada, ya que pueden operar durante años sin repostar combustible, reforzando así su capacidad de disuasión estratégica y su presencia continua en zonas clave del planeta. El uranio es, probablemente, uno de los elementos que mejor simboliza la dualidad del progreso humano. Su potencial energético es extraordinario. Para hacernos una idea, un trozo de uranio del tamaño aproximado de un huevo puede producir tanta energía como 88 toneladas de carbón o miles de litros de petróleo. En términos más técnicos, un solo kilogramo de uranio puede liberar millones de veces más energía que un kilogramo de combustibles fósiles. Esa enorme densidad energética es lo que permite generar cantidades masivas de electricidad sin emisiones directas de CO2 durante la operación de las centrales nucleares, abasteciendo a millones de hogares con una cantidad de combustible relativamente pequeña. Además, en el ámbito médico, la tecnología nuclear permite diagnosticar y tratar enfermedades graves, ofreciendo esperanza y vida a millones de personas en todo el mundo. Pero esa misma energía encierra un potencial devastador. La industria nuclear deja tras de sí residuos altamente radiactivos que deben aislarse durante miles de años. Un legado que trasciende generaciones. Cuando algo falla, las consecuencias pueden ser dramáticas. En 1986, la explosión de la central nuclear de Chernóbil liberó una nube radiactiva que marcó a Europa para siempre. En 2011, el accidente en la central nuclear de Fukushima recordó al mundo que incluso las sociedades tecnológicamente más avanzadas no están exentas de riesgo. Y, en su expresión más extrema, el poder del uranio cambió el curso de la historia en 1945, cuando las bombas atómicas arrasaron Hiroshima y Nagasaki, inaugurando la era nuclear bajo la sombra de la destrucción masiva. El uranio no es en sí mismo ni bueno ni malo, es la humanidad quien decide cómo utilizarlo, y en esa decisión permanente reside la luz y también su sombra. Más allá de su dimensión energética y militar, el uranio también es un recurso profundamente geopolítico. Su extracción y enriquecimiento están concentrados en un número limitado de países, lo que lo convierte en un elemento clave en las relaciones internacionales, la seguridad energética y el equilibrio de poder global. El control del ciclo del combustible nuclear, desde la minería hasta el enriquecimiento, no solo implica capacidad tecnológica, sino también influencia estratégica en un mundo donde la energía es sinónimo de soberanía. El uranio, en definitiva, es mucho más que un mineral, es ciencia, es energía, es poder y es responsabilidad. Su historia nos recuerda que el verdadero desafío no es dominar la energía, sino aprender a utilizarla con prudencia, porque en el núcleo del uranio no solo late una reacción nuclear, late una decisión humana. Si te interesa la relación entre energía, recursos y geopolítica, ya sabes, síguenos en Geopip y visita geopip.blog.